Hice clic en la palabra localizar. Por entonces llevaba 3 horas en el estudio, con una sola interrupción para mear, y olía a tigre. Sin embargo, me daba igual. Me gustaba el olor. Me lo estaba pasando en grande. De puta madre. Escribí Cincinnati e hice clic en ejecutar. Es así como finalizamos el episodio pasado. Este fue el último párrafo que leímos. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les siga manteniendo expectante y en verdad deseo que estén disfrutando todos y cada uno de estos episodios. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo, por compartirme su espacio, por permitirme entrar a lo más íntimo de sus vidas, que es compartir, ya sea si se dan el tiempo de ponerse bajo las sombras con una bebida a disfrutar de todos y cada uno de estos episodios, ya sea si me escuchan mientras van al trabajo, mientras están en el trabajo o haciendo cualquier otra actividad que les permita estar escuchando y llevar su mente a ese relato. Gracias a todos, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a las personas que han estado aquí desde un inicio y sobre todo quiero solicitarles que si es que disfrutan de este contenido, por favor, esto no les genera ningún inconveniente, no genera ningún costo el suscribirse, el seleccionar la campana de notificaciones, así como compartir y comentar. De verdad quiero conocerlos, de verdad quiero saber qué es lo que piensan, quiero saber qué es lo que les parece de este contenido y también me gustaría que me contaran qué libros les gustan, qué relatos han sido sus preferidos, incluso, ¿por qué no?, alguna historia sobrenatural que pudiese parecerse a alguno de todos estos relatos que hemos leído. Si gustan compartirla conmigo, puede ser también mediante WhatsApp. Les voy a poner aquí el número o también vía correo electrónico. Les comento y les recuerdo también y les invito me sigan en mis demás redes sociales. Tenemos página en Facebook, tenemos cuenta en Instagram, tenemos cuenta en TikTok que ha estado creciendo bastante gracias a su apoyo y gracias a las personas que a raíz de TikTok vienen hacia acá. De verdad, espero que este contenido siga estando en el repertorio que ustedes deciden escuchar semana a semana. Para los que están viendo esto por primera vez, me presento, mi nombre es Jesús Hernández y soy quien estará encargado de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. En esta ocasión vamos a dar lectura a la tercera parte y parte final de el relato titulado Todo es eventual, relato el cual da nombre al compendio de cuentos, de este libro, sus 14 relatos oscuros. Y bueno, ya se está desenredando esta maraña, se está viendo la hebra de esta madeja, de estambre tan intrigante que ha sido el relato. Todo es eventual. Y bueno, antes de pasar al relato, me gustaría también festejar con todos ustedes, compartirles esta noticia. En verdad estoy muy emocionado, pues a raíz del alcance que ha tenido este proyecto de poco más de un año, ha llegado a mí una oferta, una propuesta, una invitación que, para ser sincero, yo jamás pensé que iba a llegar. En mi mente nunca se cruzó, pero en verdad agradezco el alcance, agradezco su preferencia, agradezco que comenten, que compartan, que se suscriban, debido a que se me ha invitado a ser lector beta de un libro de terror. Este libro es de un autor mexicano, ya estamos trabajando en el proyecto. Es un libro que, para serles sincero, me ha parecido bastante interesante. Me gusta cómo escribe, me gusta hacia dónde va este libro, pero como sabrán,
por cuestiones de acuerdo de confidencialidad, no me es posible revelarles más respecto al contenido de este. Sin embargo, llegado su tiempo, les mencionaré qué libro es, les mencionaré al autor. Espero, porque hemos estado teniendo muy buena comunicación, la verdad. Espero también poder tener un espacio que coincidamos, debido a que él no es de aquí de Durango, que coincidamos en algún momento para poder entrevistarlo, para poder platicar, para poder entender cómo es que su mente fue a crear esta historia, este libro, y qué fue lo que le motivó también a comenzar a escribir y llevarlo ahora sí que hasta la última consecuencia, que es la publicación de un libro. Esto me llena mucho de gusto, mucho de gozo, porque si bien disfruto leer, ahora leer un libro que aún no se publica y además que el autor considera que esto que hago pudiera aportarle algo de valor, bueno, me hace sentir inmensamente halagado. Pero esto no es tanto gracias a mí, es gracias a todos ustedes, gracias a todos los suscriptores y a todas las personas que me han visto, que han compartido, que han comentado, que le han dado me gusta, porque gracias a ustedes es que este proyecto llegó a la persona indicada y esta oportunidad se hizo presente. Entonces, creo que ya me extendí demasiado. Vamos a iniciar la parte final de este relato, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Ningún resultado, Cincinnati. Repuso el ordenador. Vale, no pasa nada. Probé en Columbus, que de todos modos estaba más cerca de casa. Y entonces, sí señor. ¡Bingo! 2 resultados Columbus. Había 2 números de teléfono. Hice clic en el primero, picado por la curiosidad y un poco también asustado por lo que pudiera averiguar. Pero no apareció un expediente, un perfil, ni menos mal, una fotografía. La pantalla mostraba una sola palabra: Muffin. ¿Cómo? Pero entonces lo supe. Muffin era la mascota del señor Columbus, con toda probabilidad un gato. Recuperé la carta especial, trasladé 2 símbolos y eliminé el tercero. Luego añadí la palabra muffin en la parte superior junto a una flecha que señalaba hacia abajo. Perfecto. Me pregunté acaso quién era el dueño de Muffin, o qué habría hecho para merecer la atención de Transcorp, o qué iba a ocurrirle. Pues no, la verdad es que no. Y en ningún momento se me ocurrió que la preparación recibida en Peoria podía ser en parte responsable de tanta indiferencia. Estaba haciendo mi trabajo, nada más. Haciendo mi trabajo y más contento que unas Pascuas. Marqué el número que aparecía en el monitor. Tenía encendido el altavoz del ordenador, pero no me respondió ninguna voz. Solo el chirrido estridente de apareo de otro ordenador. Mejor, la verdad. La vida es más sencilla cuando eliminas el factor humano. Entonces te pasa como en esa película, Almas en la hoguera, sobrevolando Berlín, en tu querido B-25, con el ojo pegado a tu querida mira Norden en espera del momento idóneo para apretar tu querido botón. Ves chimeneas y tejados de fábricas, pero no seres humanos. Los tipos que lanzaban bombas desde los B-25 no se veían obligados a oír los gritos de las madres cuyos hijos quedaban descuartizados por las explosiones. Y yo ni siquiera me veía obligado a oír la respuesta de un ser humano al otro lado de la línea. Genial. Sin embargo, al poco apagué el altavoz de todos modos. Me distraía. Modem localizado. Comentó el ordenador antes de añadir: buscar dirección de correo electrónico S/N. Escribí S y esperé. Esta vez la espera fue más larga.
Creo que el ordenador regresó a Chicago para recoger lo que necesitaba a fin de descifrar la dirección de correo electrónico del señor Columbus. Pese a ello, al cabo de menos de 30 segundos, me anunció: dirección de correo electrónico encontrada. Enviar Dinky Mail S/N. Escribí S. Sin vacilación alguna, el ordenador dijo: enviando Dinky Mail. Dinky Mail enviado. Y eso fue todo. Sin fuegos artificiales ni nada. Pero me pregunto qué le pasaría a Muffin. Ya saben, después de... Aquella noche llamé al señor Sharpton. Estoy trabajando, dije. Estupendo, Dink. Buenas noticias. ¿Te sientes mejor? El señor Sharpton es como el clima de Tahití. Sí, asentí. Lo cierto era que estaba en el séptimo cielo. Había sido el mejor día de mi vida, a pesar de todas las dudas y preocupaciones. Aún estoy convencido de ello. El día más eventual de mi vida. Fue como un río de fuego en mi cabeza. Un puto río de fuego. ¿Se hacen una idea? ¿Y usted, señor Sharpton? ¿Se siente mejor? ¿Aliviado? Me alegro por ti, pero no puedo decir que esté aliviado porque no ha estado preocupado en ningún momento. Exacto. Todo es eventual, en otras palabras. Se echó a reír al oír aquello. Siempre se ríe cuando lo digo. Exacto, Dink. Todo es eventual. Señor Sharpton, Sí, el correo electrónico no es del todo seguro, ¿sabe? Cualquier persona que sepa del tema puede pincharlo. parte de lo que envías es la sugerencia de que el destinatario elimine el mensaje de todos los archivos, ¿verdad? Sí, pero no puedo garantizar al 100% que lo hagan. Aun cuando no lo hagan, a ninguna otra persona puede pasarle nada por leerlo, ¿verdad? Porque está personalizado. Bueno, puede que le provoque dolor de cabeza, pero no mucho más. Y el mensaje en sí resulta ininteligible. Como una especie de código. El señor Sharpton lanzó una carcajada. Pues que intenten descifrarlo. Que lo intenten. Vale, repuse con un suspiro. Hablemos de cosas más importantes, Dink. ¿Cómo te has sentido? De putísima madre. Magnífico. No cuestiones esa sensación, Dink. No la cuestiones jamás. Y colgó. A veces tengo que enviar cartas por correo, es decir, imprimir lo que fabrico en el cuaderno de Dinky, meterlo en un sobre, lamer los sellos y enviar la carta a alguien. Profesora Ann Tevich, Universidad de Nuevo México en Las Cruces. Señor Andrew Neff, New York Post, Nueva York, Nueva York. Bill Unger, Entregas Generales, Stovington, Vermont. Solo eran nombres, pero aún así resultaban más inquietantes que los números de teléfono, más personales que los números de teléfono. Era como ver un segundo rostro por la mira en orden de tu avión. Qué fuerte, ¿no? Ahí estás tú, a 8000 metros de altitud, donde no se permiten caras, pero de repente ves alguna durante un par de segundos. No sabía cómo era posible que una profesora universitaria no tuviera módem, o un tipo que trabajaba en un periódico de Nueva York para el caso, pero nunca me preguntaba demasiadas cosas. No me hacía falta. Vivimos en un mundo moderno, pero el ordenador no es el único medio para enviar cartas. El correo ordinario sigue existiendo, y la información que necesitaba siempre la encontraba en la base de datos, como el hecho de que Unger tenía un Thunderbird de 1957, por ejemplo, o que Ann Tevich tenía un ser querido, probablemente su marido o quizá su hijo, o su padre tal vez, que se llamaba Simon. Además,
Las personas como Tevich y Unger eran excepciones. Casi todos los objetivos a los que me dirijo, como aquel primero de Columbus, están preparados para el siglo XXI. Enviando Dinky Mail. Dinky Mail enviado. Hasta luego, Lucas. Podría haber seguido así durante mucho tiempo, tal vez para siempre, navegando por la base de datos. No hay calendario que seguir, ni lista de ciudades y objetivos prioritarios. Estoy solo ante el peligro, a menos que todos esos detalles los tenga también almacenados en el inconsciente, en el disco duro. Yendo al cine por las tardes, disfrutando del silencio sin mamá, que reinaba en mi casita y soñando con el siguiente peldaño del escalafón. De no ser porque un día me desperté caliente, trabajé más o menos 1 hora, navegando por Australia, pero no había manera. La polla no paraba de metérseme en el cerebro, por así decirlo. Al final, apagué el ordenador y bajé a la tienda a ver si encontraba alguna revista con chicas guapas en ropa interior de encaje. Al llegar, me crucé con un tipo que salía después de comprar el Columbus Dispatch. Yo nunca leo el periódico. ¿Para qué? Cada día sale lo mismo. Dictadores que se cargan a otros más débiles que ellos. Hombres vestidos de uniforme dándole a las pelotas de fútbol americano o europeo. Políticos besando a bebés y lamiendo culos. En otras palabras, artículos sobre los Skipper Brannigan de este mundo. Y tampoco me habría fijado en aquel artículo aunque hubiera mirado hacia el expositor de periódicos al entrar en la tienda, porque estaba en la mitad inferior de la primera página, por debajo del pliegue, pero aquel capullo que salía iba con el periódico abierto y la cara enterrada en él. En la esquina inferior derecha vi la fotografía de un tipo de pelo blanco, fumando en pipa y sonriendo. Tenía aspecto de tipo afable, probablemente irlandés, con muchas arrugas alrededor de los ojos y pobladas cejas blancas. El titular que coronaba la imagen no era enorme, pero sí bastante grande para leerlo. Decía: "El suicidio de Neff desconcierta y aflige a sus compañeros". Por un instante pensé en salir de ahí. Ya no me apetecía ver chicas guapas en lencería sexy. Volvería a casa y me echaría la siesta. Si no lo hacía, lo más seguro era que acabara tomando un ejemplar de Dispatch sin poder contenerme, y no sabía si me convenía saber más sobre aquel tipo de aspecto irlandés de lo que ya sabía, o sea, nada. Como ya se imaginan que me recordé a mí mismo, Neff no podía ser un nombre tan infrecuente, solo tenía 4 letras. No era Shitendukus o Horcake. Debía de haber miles de Neffs en el país. Seguro que ese tío nada tenía que ver con mi Neff, aquel al que le gustaban los discos de Frank Sinatra. En cualquier caso, lo mejor era largarse y volver al día siguiente. Al día siguiente, la foto del tipo de la pipa ya no estaría. Al día siguiente, habría dado paso a la foto de otra persona en la esquina inferior derecha de la primera página. Moría gente cada 2 por 3, ¿no? Personas que no eran superestrellas, ni nada de eso. Solo lo bastante famosas para que sus fotos salieran en la esquina inferior derecha de la página 1. Y a veces sus muertes desconcertaban a otros, como la gente de Harkerville tras la muerte de Skipper. Nada de alcohol en la sangre, noche despejada, carretera seca, ninguna tendencia suicida. Pero el mundo está plagado de misterios y así, y a veces lo mejor es dejarlo sin resolver. A veces las soluciones no son... bueno, no son demasiado eventuales. Pero la fuerza de voluntad nunca ha sido mi fuerte. No siempre consigo mantenerme alejado del chocolate, aunque sé que mi cutis se revela. Y aquel día no conseguí mantenerme alejado del Columbus Dispatch, sino que me lo compré. De camino a casa, se me ocurrió una idea curiosa, y es que no quería sacar en la basura un periódico con la foto de Andrew Neff en primera página.
Los basureros venían en un camión del ayuntamiento y no tenían nada que ver. No podían tener nada que ver con Transcorp, pero... Un verano, cuando éramos pequeños, Pug y yo miramos una serie que se llamaba Golden Years. Probablemente no la recuerden. La verdad es que yo sí. En fin, en ella salía un tipo que siempre decía, la paranoia perfecta es la conciencia perfecta. Era su lema, y estoy bastante de acuerdo con él. La cosa es que en lugar de volver a casa, me fui al parque, me senté en un banco, leí el artículo y cuando terminé, tiré el periódico en una papelera. Ni siquiera eso me hizo demasiada gracia, pero bueno, si el señor Sharpton tiene a un tipo siguiéndome para comprobar cada insignificancia que tiro, estoy bien jodido de todas formas. No cabía ninguna duda de que Andrew Neff, de 62 años, columnista del Post desde 1970, se había suicidado. Se tomó un montón de pastillas que por sí solas ya lo habrían tumbado. Luego se metió en la bañera, se cubrió la cabeza con una bolsa de plástico y puso el broche de oro a la velada cortándose las venas. He aquí un hombre totalmente decidido a eludir cualquier tipo de ayuda profesional. No obstante, no dejó nota alguna. Y la autopsia no reveló indicios de problemas. Sus compañeros descartaban la posibilidad de que sufriera Alzheimer o demencia precoz. Era el tipo más listo que he conocido en mi vida, y lo fue hasta el día de su muerte, aseguraba un hombre llamado Pete Hamill. Podría haber ganado cualquiera de esos concursos televisivos para sesudos. Hamill añadía que una de las encantadoras rarezas de Neff era su contundente negativa a participar en la revolución informática. No quería saber nada de módems, ordenadores personales ni correctores ortográficos de Franklin Electric Publisher. Ni siquiera tenía Compaq en su piso, afirmaba. Neff declaraba, tal vez solo medio en broma, que los Compacts eran obra del diablo. Le encantaba Frank Sinatra, pero solo en vinilo. Este tal Hamill y algunos otros decían que Neff siempre estaba de buen humor, incluso la tarde que entregó su última columna, tras lo cual se fue a casa, se tomó una copa de vino y se quitó la vida. Una de las columnistas de chismes del Post, Liz Smith, decía que había compartido una ración de pastel con él aquella última tarde y que Neff le había parecido un poco distraído, pero nada más. Distraído, ya, con la cabeza llena de fodres, cualquiera estaría distraído. Neff, continuaba el artículo, había sido un bicho raro en el Post que defiende un punto de vista más bien conservador. Supongo que no llegan al punto de recomendar a las claras la electrocución para los que llevan 3 años en paro y viven de la beneficencia, pero sí lo mencionan como posibilidad. Por lo visto, Neff era el liberal de la redacción. Escribía una columna titulada NF is NF, donde hablaba de cambiar el trato que Nueva York dispensaba a las madres solteras adolescentes. Insinuaba que el aborto no siempre era un asesinato y argumentaba que las viviendas pobres de los barrios más periféricos constituían una máquina de odio que se autoperpetuaba. Poco antes de morir, se había dedicado a escribir artículos sobre la envergadura del ejército, preguntándose por qué Estados Unidos como país sentía la necesidad de seguir metiendo dinero en él, cuando en esencia ya no quedaba nadie contra quien luchar, salvo los terroristas. Decía que más nos valía gastar el dinero en crear empleo, y a los lectores del Post, que habrían crucificado a cualquier otro que se atreviera a decir semejantes cosas, les encantaba oírlas de su boca, porque era gracioso, porque era encantador, tal vez porque era irlandés y había besado la piedra de Blarney. Y eso era todo. Eché a andar hacia casa. Sin embargo, por el camino me desvié y acabé recorriéndome todo el centro. Caminaba en zigzag, paseando por avenidas
y acortando por aparcamientos mientras imaginaba a Andrew Neff metiéndose en la bañera y cubriéndose la cabeza con una bolsa de las grandes, de esas que mantienen frescos todos los restos del súper. Se lo merecía. Era lo que el señor Sharpton había dicho de Skipper, y quizá tenía razón, al menos esa vez. Pero ¿se lo merecía Neff? ¿Había cosas de él que no sabía? Quizá le iban las niñas pequeñas, o vendía droga, o se metía con gente demasiado débil para ofrecer resistencia, como Skipper cuando me persiguió con el carro de la compra. Queremos ayudarte a emplear tu talento en beneficio de toda la humanidad, había dicho el señor Sharpton, y sin duda eso no incluía hacer que un tío se suicidara porque consideraba que el Departamento de Defensa gasta demasiado en bombas inteligentes. Esas paranoias están reservadas a las películas de Steven Seagal o Jean-Claude Van Damme. Y entonces tuve una idea aterradora. Quizá, y solo quizá, Transcorp lo quería muerto precisamente porque escribía esas cosas. Quizá lo querían muerto porque algunas personas, las personas equivocadas, empezaban a preocuparse por las cosas que escribía. ¡Qué locura!, dije en voz alta. Una mujer que contemplaba un escaparate me fulminó con la mirada. Terminé en la biblioteca pública hacia las 2, con las piernas doloridas y un terrible dolor de cabeza. No dejaba de ver a aquel hombre en la bañera, con las tetas arrugadas de anciano, el vello del pecho encanecido, la amable sonrisa borrada de su rostro y sustituida por una mirada perdida. Lo imaginaba una y otra vez poniéndose la bolsa en la cabeza mientras tarareaba una canción de Sinatra, My Way, quizá calándosela bien y mirando a través de ella como quien mira por una ventana sucia para no errar al cortarse las venas. No quería imaginar aquellas cosas, pero no podía evitarlo. Mi mira de bombardero se había convertido en un telescopio. En la biblioteca había una sala de ordenadores donde uno podía conectarse a internet por poco dinero. Me hicieron sacarme el carnet de la biblioteca, pero no me importó. Tener el carnet de la biblioteca siempre va bien. Nunca está de más ir bien documentado. Me costó solo 3 pavos localizar a Andrevich y el artículo sobre su muerte. El texto, comprobé con el corazón en un puño, empezaba en la esquina inferior derecha de la primera página, la selección oficial de los muertos. Antes de pasar a la página de esquelas, la profesora Tevich había sido una guapa señora rubia de 37 años. En la fotografía sostenía las gafas en una mano, como si quisiera hacer saber a la gente que las llevaba, o para hacerle saber que tenía los ojos preciosos. Ese detalle me hizo sentir triste y culpable. Su muerte guardaba una similitud asombrosa con la de Skipper. Había acaecido durante el camino de vuelta a casa desde la Universidad de Nuevo México, tal vez conduciendo un poco deprisa porque le tocaba preparar la cena. Pero en fin, la carretera estaba en perfectas condiciones y la visibilidad era excelente. Su coche, que lucía la matrícula personalizada FAN TNA, como yo bien sabía, se había salido de la carretera, dado una vuelta de campana y acabado en el fondo de un barranco. Seguía viva cuando alguien vio la luz de los faros y la encontró, pero en ningún momento hubo esperanzas, ya que sus heridas eran demasiado graves. No encontraron alcohol en su organismo y su matrimonio funcionaba bien. No tenía hijos, al menos, gracias a Dios. De modo que la idea del suicidio resultaba descabellada. Tenía excelentes perspectivas de futuro
e incluso había hablado de comprarse un ordenador para celebrar una beca de investigación que le habían concedido. Llevaba más o menos desde 1988 negándose a tener una PC. Había perdido datos muy valiosos cuando se le estropeó el último y desde entonces desconfiaba de ellos. Utilizaba el equipo de la facultad cuando no le quedaba otro remedio, pero nada más. El forense había dictaminado que la muerte de Antevich había sido accidental. La profesora, bióloga, clínica, había liderado la investigación sobre el SIDA en la costa oeste. Otro científico establecido en California afirmaba que su muerte podía demorar la búsqueda del remedio contra la enfermedad 5 años. Era un elemento clave en la investigación, aseguraba. Era inteligente, por supuesto, pero no solo eso. En cierta ocasión, oía a alguien referirse a ella como una intermediaria nata, lo cual me parece una descripción más que válida. Anne tenía el don de unir a las personas. Su muerte constituye una gran pérdida para las muchas personas que le conocían y amaban, pero aún más para la causa. Tampoco me costó localizar a Billy Unger. Su fotografía encabezaba la primera página del Weekly Countant de Stovington en lugar de quedar relegada a la sección oficial de los muertos. Pero tal vez se debía a que no había tantos famosos en Stovington. Unger era el general William Apisonadora Unger, distinguido con la estrella de plata y la estrella de bronce en Corea. Durante la administración Kennedy fue subsecretario de Defensa y uno de los grandes belicistas de la época. Mata a los rusos, bébete su sangre y protege a Estados Unidos para que pueda celebrar el Día de Acción de Gracias en paz. Pero de repente, cuando Lyndon Johnson empezaba a intensificar las acciones militares en Vietnam, Billy Unger cambió de actitud. Comenzó a escribir cartas a los periódicos, afirmando que llevábamos muy mal aquella guerra. Luego llegó a decir que lo de Vietnam era un error. Y en 1975 acabó declarando que todas las guerras eran un error, lo cual pareció bien a casi todos los habitantes de Vermont. Fue senador de un estado durante 7 legislaturas, empezando en 1978. Cuando un grupo de demócratas progresistas le propuso que se presentara al Senado de Estados Unidos en 1996, contestó que quería leer un poco y considerar sus opciones, lo que implicaba que estaría preparado para iniciar su carrera política a escala nacional en el 2002 como mucho. Se estaba haciendo viejo, pero parece que a los de Vermont les gustan los viejos. El año 1996 pasó sin que Unger se presentara como candidato de nada, y antes del 2002 se compró unas cuantas semillas de malvas y empezó a criarlas. Un contingente reducido pero leal de Stovington aseguraba que la muerte de Apisonadora fue un accidente, que los poseedores de la estrella de plata no se tiran del tejado a pesar de haber perdido a su mujer, pero los demás señalaron que no creían que hubiera subido a reparar las tejas en pijama a las 2 de la madrugada. El veredicto fue un suicidio. Ya, claro, y una mierda pinchada en un palo. Salí de la biblioteca con la intención de ir a casa, pero lo que hice fue volver al mismo banco del parque. Me quedé ahí sentado hasta que el sol se puso y el parque se quedó sin niños y sin perros cazadores de frisbees. Aunque por entonces ya llevaba 3 meses en Columbia City, era la primera vez que salía hasta tan tarde. Triste, por cierto. Yo creía que por fin tenía una vida independiente, lejos de mamá, pero en realidad
no era más que una sombra. Si ciertas personas me vigilaban, tal vez se preguntaban a qué venía aquel cambio, de modo que me levanté. Fui a casa, herví una de esas bolsitas de mierda instantánea y encendí el televisor. Tengo televisor por cable, el paquete entero, las cadenas de estrenos cinematográficos, y jamás me había llegado a factura alguna. Qué cholo, ¿eh? Puse Cinemax y vi a Rutger Hauer haciendo el karateca ciego. Me senté en el sofá, bajo el Rembrandt falso, y miré la peli. No la vi, eso no, pero cené y la miré. Mientras miraba pensé en cosas. En un columnista de ideas liberales y lectores conservadores. En una investigadora del SIDA que hacía puente con otros investigadores del SIDA. En un viejo general que había cambiado de opinión. Pensé en el hecho de que solo conocía a esas 3 personas de nombre porque no tenían módem ni correo electrónico. También tenía otras cosas en que pensar, como en el modo de hipnotizar a un tipo con talento, drogarlo o tal vez exponerlo a otros tipos de talento, a fin de evitar que formulara las preguntas equivocadas o tomara las decisiones equivocadas, como el modo de cerciorarse de que un tipo con talento no pusiera pies en polvorosa si algún día descubría la verdad. Podías hacerlo confinándolo en una existencia sin dinero, una vida cuya primera regla consistía en no apartar fondos extraordinarios, ni siquiera calderilla. ¿Qué clase de tipo con talento caería en semejante trampa? Pues uno ingenuo, con pocos amigos y escasísima autoestima. Un tipo capaz de vender su talentosa alma por un puñado de provisiones y 70 pavos a la semana, porque está convencido de que eso es lo que vale su trabajo. No quería pensar en nada de todo aquello. Intenté concentrarme en un Rutger Hauer y sus graciosas piruetas de karateca ciego. Pug se habría partido el pecho de haber estado conmigo, créanme, para no tener que pensar en nada de todo aquello. 200, por ejemplo, un número en el que no quería pensar. 200, 10 por 20, 40 por 5, cc. Para los antiguos romanos, al menos 200 veces había pulsado la tecla que hacía aparecer el mensaje Dinky Mail enviado en mi pantalla. Por primera vez, como si acabara de despertar, se me ocurrió que era un asesino en serie. Sí, señor, a eso se reducía todo. ¿Seres humanos buenos? ¿Seres humanos malos? ¿Seres humanos indiferentes? ¿Quién emite esos juicios? ¿El señor Sharpton? ¿Sus jefes? ¿Los jefes de sus jefes? Y en cualquier caso, ¿qué importa? Llegué a la conclusión de que no importaba una mierda. También de que no podía pasar demasiado tiempo quejándome de que me hubiera drogado, hipnotizado o sometido a algún tipo de control mental. La verdad era que hacía lo que hacía porque me encantaba la sensación que experimentaba cuando componía las cartas especiales, esa sensación de que un río de fuego me surcaba en el centro de la mente, y sobre todo lo hacía porque podía. Eso no es cierto, objeté, pero en voz baja, entre dientes. Probablemente no han puesto micrófonos en mi casa, pero más vale prevenir. Empecé a escribir ¿cómo llamarlo? ¿Informe? Tal vez. Empecé a escribir este informe aquella misma noche, en cuanto acabó la película de Rutger Hauer, pero lo escribo a mano, en un cuaderno, no en el ordenador, y en inglés corriente y moliente. Nada de zancófitos, fodres ni mircos. Bajo la mesa de ping pong del sótano hay una baldosa suelta. Ahí es donde guardo el informe. Acabo de releer el principio.
Ahora tengo un buen trabajo y ningún motivo para sentirme deprimido. ¡Qué gilipollez! Pero por supuesto, cualquier gilipollas es capaz de engañarse a sí mismo. Aquella noche cuando me acosté, soñé que estaba en el aparcamiento del Super Saver. Pug estaba ahí, vestido con el guardapolvo rojo y un sombrero como el que Mickey Mouse llevaba en Fantasía, la película donde Mickey hacía el papel de aprendiz de brujo. En el centro del aparcamiento había una hilera de carros de compra. Pug subía y bajaba la mano, y cada vez que lo hacía, uno de los carros se ponía en marcha, solo, tomando velocidad para cruzar el aparcamiento y estrellarse contra la pared lateral de ladrillo del supermercado. Los carros se iban acumulando ahí, una montaña reluciente de metal y ruedas. Por una vez en su vida, Pug no sonreía. Yo quería preguntarle qué hacía y qué significaba, pero por supuesto lo sabía. «Has sido bueno conmigo», le decía a Pug en el sueño, refiriéndome al señor Sharpton, por supuesto. «Has sido muy, pero muy eventual». En ese momento, Pug volteaba hacia mí, y entonces comprobaba que no era él, era Skipper, y tenía la cabeza aplastada hasta las cejas. Las crestas del cráneo roto sobresalían en un círculo como si llevara una corona de huesos. «No estás mirando por una mira de bombardero», me decía con una sonrisa, «sino que eres la mira. ¿Qué te parece, Dingster?» Desperté en la oscuridad de mi habitación, sudando, cubriéndome la boca con las manos para ahogar un grito, así que supongo que no debía de hacerme demasiada gracia el sueño. Escribir esto ha representado una lección dura de roer. Es como decir, Dink, bienvenido al mundo real. Por lo general, es la imagen de mí mismo triturando billetes en la cocina la que me cruza la mente cuando pienso en lo que me ha sucedido, pero sé que se debe a que resulta más fácil pensar en dinero triturado que en personas trituradas. A veces me odio a mí mismo, a veces temo por mi alma inmortal y a veces me avergüenzo sin más. «Confía en mí», dijo el señor Sharpton, y lo hice. ¿Hasta qué punto puedo poner la excusa de la inmadurez? Me digo a mí mismo que no soy más que un crío, que tengo la misma edad que los críos que pilotaban esos B-25 en los que pienso a veces, que los críos tienen derecho a ser tontos. Pero no sé si es cierto cuando hay vidas en juego. Y por supuesto, sigo haciéndolo. Sí. Al principio pensé que no podría. Al igual que los niños de Mary Poppins, ya no pueden seguir volando por la casa cuando dejan de pensar en cosas alegres. Pero sí puedo. En cuanto me senté ante el ordenador y empezó a fluir aquel río de fuego, se acabó. Ya ven, para esto vine al planeta Tierra. ¿Se me puede culpar por hacer aquello que me completa, que me redondea? Respuesta: sí, sin duda alguna. Pero no puedo parar. A veces me digo que sigo porque si paro, aunque sea solo por un día, sabrán que he descubierto el pastel y los limpiadores vendrán un día sin avisar. Pero no es la única razón. Lo hago porque no soy más que otro adicto, como un yonki fumando crack en un callejón o una tipa metiéndose un pico. Lo hago por el puto subidón. Lo hago porque cuando trabajo en el cuaderno de Dinky, todo es eventual. Es como estar atrapado en la casita de chocolate y todo es por culpa de aquel capullo que salió de la tienda con el puto
Auto-Dispatch. De no ser por él, seguiría sin ver más que edificios difusos por la mira. No vería personas, solo objetivos. «¡Eres la mira!», había dicho Skipper en mi sueño. «¡Tú eres la mira, Dingster!». Cierto, lo sé, espeluznante, pero cierto. No soy más que un instrumento, el objetivo por el que mira el bombardero, el botón que pulsa. ¿Qué bombardero?, se preguntarán. Venga ya. He pensado en llamarlo. ¿Qué les parece la locura? O quizá no sea una locura. Llámame cuando quieras, aunque sean las 3 de la mañana. Eso había dicho el hombre, y estoy bastante seguro de que lo decía en serio. El señor Sharpton no me mintió en ese aspecto, al menos. Pensé en llamarle y decirle: «¿Sabe qué es lo que más me duele, señor Sharpton? Eso que dijo que podía convertir el mundo en un lugar mejor librándome de gente como Skipper. Lo cierto es que ustedes son como Skipper». Claro, y yo soy el carro de la compra con el que persiguen a gente, riendo, ladrando y haciendo sonidos de coche de carreras. Además, salgo barato, a precio de saldo. De momento, ya he matado a más de 200 personas. ¿Y por cuánto le he salido a Transcorp? Una casita en una ciudad de tercera en Ohio, 70 pavos a la semana y un Honda. ¡Ja! Y televisión por cable, no lo olviden. Me quedé un rato mirando el teléfono, pero volví a colgarlo. No podía decirle nada de eso. Sería como ponerme una bolsa de plástico en la cabeza y cortarme las venas. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hace 2 semanas que saqué este cuaderno de debajo de la baldosa del sótano para escribir en él. 2 jueves en los que he oído la tapa del buzón durante As the World Turns y salido al recibidor para recoger el dinero. He visto 4 películas en el cine, todas ellas en sesión de tarde. 2 veces he triturado dinero en el fregadero de la cocina y arrojado las monedas sobrantes a la alcantarilla, disimulando tras la cesta de plástico azul del reciclaje. Un día bajé a la papelería con intención de comprarme Variations of Forum, pero de nuevo vi un titular en primera plana del Dispatch que acabó con mi líbido. El Papa muere de un infarto durante una misión de paz. ¿Lo habría hecho yo? No. El artículo decía que había sucedido en Asia y las últimas semanas me había ceñido al noroeste de Estados Unidos. Pero podría haber sido yo, si la semana anterior hubiera metido las narices en Pakistán. Lo más probable es que hubiera sido yo. 2 semanas de pesadilla. Y de repente, esa mañana he encontrado algo en el correo. No era una carta, sino un folleto publicitario de los grandes almacenes Kmart. El folleto se desdobló cuando estaba a punto de tirarlo a la basura, y de él salió despedida una nota escrita con letra de imprenta. ¿Quieres dejarlo? En caso afirmativo, envía un mensaje diciendo: Don't stand so close to me. Es la mejor canción de Police. El corazón me latía con violencia, como el día en que entré en mi casa y vi la reproducción de Rembrandt encima del sofá, ocupando el lugar de los payasos de terciopelo. Bajo el mensaje, alguien había dibujado un fodre. Resultaba inofensivo, ahí, tan solo, pero verlo me secó la boca a pesar de ello. Era un mensaje real. El fodre lo demostraba, pero ¿de dónde venía? ¿Y cómo sabía el remitente de mí? Entré en el estudio cabizbajo y a paso lento, pensando: un mensaje metido en un folleto publicitario.
Eso significaba que llegaba de cerca de la ciudad. Puse en marcha el ordenador y el módem y llamé a la Biblioteca Pública de Columbia City, donde se puede navegar por poco dinero y en anonimato relativo. Cualquier cosa que enviara pasaría por las Transcorp en Chicago, pero no importaba, no sospecharía nada. Sí tenía cuidado. Y por supuesto, sí había alguien. Lo había. Mi ordenador conectó con el ordenador de la biblioteca y en mi pantalla apareció un menú. Por un breve instante apareció también otra cosa, un Mirko. En la esquina inferior derecha, solo un destello. Envié el mensaje sobre la mejor canción de Police y añadí un toque personal en la sección oficial de los muertos, un sancófito. Podría escribir más, pues han empezado a suceder cosas y creo que pronto se precipitarán los acontecimientos. Pero no creo que sea seguro. Hasta ahora solo he hablado de mí mismo, pero si siguiera adelante tendría que hablar de otras personas. Sin embargo, hay otras dos cosas que quiero decir. En primer lugar, que siento lo que he hecho, incluso lo que le hice a Skipper. Volvería atrás si pudiera. No sabía lo que hacía. Sé que es una excusa de mierda, pero es la única que tengo. En segundo lugar, tengo intención de escribir una carta especial más, la más especial de todas. Tengo la dirección de correo electrónico del señor Sharpton y algo incluso mejor, el recuerdo de verlo acariciarse su corbata de la suerte mientras estábamos sentados en su enorme y carísimo Mercedes. El gesto amoroso con el que deslizó la palma de su mano sobre aquellas espadas de seda. Así que, ya lo ven, sé lo suficiente de él. Sé exactamente qué añadir a su carta para hacerla eventual. Puedo cerrar los ojos y ver una palabra flotando en la oscuridad tras mis párpados, como fuego negro, mortífera, como una flecha disparada al cerebro, y es la única palabra que importa. Excalibur. Es así como terminamos el relato del día de hoy, llamado Todo es eventual. 3 entregas nos llevó, 3 semanas fue las que nos tardamos en conocer el desenlace. Espero les haya gustado, espero haber transmitido toda esta atmósfera tan misteriosa y espero también verlos aquí la próxima semana. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.